En el mundo cripto, así como en la vida, todo tiene dos caras. De un lado tenemos la promesa de ganancias y del otro, el riesgo de perderlo todo en segundos. Es un universo complejo donde la innovación convive con el engaño y donde los mismos avances que son utilizados para transformar industrias también pueden ser usados para vaciar billeteras. Y justamente por eso nació esta serie, Las peores cagadas del mundo cripto. No con el fin de asustarte, sino para mostrarte los fallos más brutales, las caídas más épicas y los fraudes más descarados. Esto con una sola meta, que tú aprendas de estos casos y no repitas la historia. Así que ahora acompáñanos en este recorrido de los primeros 10 episodios, donde descubrirás cómo la ambición, la codicia y la ingenuidad pueden convertir un sueño en una pesadilla financiera. Una de las plataformas más grandes del mundo cripto no cayó por un hackeo. Cayó porque su director ejecutivo jugaba al casino con el dinero de los usuarios. Esto es Peores cagadas del mundo cripto parte 1. Este caso fue tan grande que terminó en juicios, escándalos y portadas de medios en todo el mundo. La empresa era FTX y su fundador, Sam Bankman, era la estrella del momento. Salía en Forbes, hablaba con el Congreso de los Estados Unidos, donaba a campañas políticas y hasta lo invitaban a eventos benéficos con Bill Clinton. Incluso muchos lo llamaban el nuevo Warren Buffett. Por fuera todo era impecable, pero por dentro se estaba haciendo algo impensado. Él usaba el dinero de sus usuarios para tapar agujeros financieros en otra empresa que también era suya, Alameda Research. Y para cubrir el desbalance, inflaban artificialmente su propio token FTT. Todo se vino abajo cuando Binance, su principal competidor, anunció que vendería todos sus FTT. Es entonces cuando la gente entra en pánico, quiere retirar sus fondos, pero el dinero simplemente ya no estaba. Más de 8.000 millones de dólares desaparecieron en días. Claramente, Sam es arrestado y FTX se declara en bancarrota. Pero lo más grave de todo esto no fue el fraude como tal. Lo más grave es que FTX y todo lo relacionado a esa plataforma parecía legítimo, profesional y seguro. Y ese es el verdadero peligro, cuando la estafa no parece estafa. Una supuesta inversión cripto que te daba el 1% diario de ganancias y desde luego todo salió terriblemente mal. Esto es Peores cagadas del mundo cripto parte 2. BitConnect fue una total locura entre 2016 y 2018. Prometía que si le dabas tus bitcoins, ellos lo iban a gestionar en un algoritmo secreto que generaba dinero todos los días y te pagaban hasta el 1% diario solamente por prestárselos. Y sí, ahora suena ridículo, pero en su momento fue viral en YouTube y fue tendencia en Google. Eso ayudó a que BitConnect pueda tener miles de inversores activos en todo el mundo. Incluso organizaban conferencias llenas de gente, con oradores gritando como si de un culto se tratara. Seguramente viste el famoso video que se volvió meme. Pero detrás del chiste había una bomba de tiempo. Todo esto funcionaba como una pirámide clásica, es decir que los primeros cobraban con el dinero de los nuevos que ingresaban. El token de BitConnect, BCC, subió de pocos centavos a más de $400. Y después, cuando los reguladores empezaron a investigar, cerraron la plataforma de un día para el otro. El precio cayó a casi cero en horas y los que entraron tarde perdieron todo. No se trató de un fallo técnico o un mal cálculo, fue una estafa disfrazada de oportunidad financiera moderna. Como siempre, la promesa era la misma: ganancias fáciles sin esfuerzo. Una empresa que decía ser como un banco, pero sin riesgos ni burocracia, terminó congelando los fondos de millones. Esto es Peores cagadas del mundo cripto parte 3. La empresa Celsius ofrecía intereses por tus criptomonedas de hasta un 17% anual sin hacer nada más que depositar. Te lo vendían como el banco del futuro, transparente, moderno y seguro. Incluso su CEO, Alex Mashinsky, era invitado a entrevistas con medios como Bloomberg y CNBC, en donde explicaba cómo estaban democratizando las finanzas. Lo que nadie sabía hasta ese momento es que detrás del discurso, Celsius estaba haciendo
haciendo lo que hacen los bancos, pero sin ningún tipo de cuidado o regulación, porque tomaban el dinero de los usuarios y lo invertían en plataformas DeFi de alto riesgo, préstamos sin respaldo y tokens extremadamente volátiles. Y cuando el mercado cripto empezó a caer en 2022, no pudieron responder a los retiros, congelaron las cuentas y semanas después se declaran en bancarrota. Mashinsky fue acusado de fraude y salieron a la luz movimientos personales millonarios antes del colapso. El mensaje de todo esto sigue siendo claro: si alguien te ofrece intereses altos y te dice que no hay riesgos, te está vendiendo un espejismo. En 2022, una moneda que decía ser estable perdió el 99% de su valor en cuestión de días. Esto es Peores cagadas del mundo cripto parte 4. Terra Luna y su stablecoin UST parecían la combinación perfecta. Una moneda estable que no dependía de bancos ni dólares. Tampoco usaban reservas, sino un sistema algorítmico que equilibraba el valor entre UST y Luna. Era un modelo complejo, pero se lo vendía como matemáticamente infalible. Incluso su creador, Do Kwon, salía en podcast, eventos internacionales y fue entrevistado por medios como The Wall Street Journal. El proyecto se valoraba en más de $60,000 millones, pero cuando la confianza se quebró y la gente empezó a retirar sus fondos, el sistema se vino abajo. Luna tuvo que imprimirse en masa para intentar salvar la paridad, y eso generó una inflación tan brutal que el precio cayó de 100 a menos de un centavo. Fue un derrumbe histórico y miles perdieron todo. Muchos no eran especuladores, eran personas que creyeron en la promesa de una cripto estable. Y eso es lo más doloroso, porque no fue codicia, fue confianza mal puesta. Antes de Binance y Coinbase, una plataforma manejaba el 70% del mercado de Bitcoin y perdieron casi todos los fondos sin que nadie se diera cuenta por años. Esto es Peores cagadas del mundo cripto parte 5. En 2010, el lugar donde casi todos compraban y vendían Bitcoin era uno solo, Mt. Gox. Con su sede en Japón, en su mejor momento movía más del 70% de todas las transacciones de Bitcoin del mundo. Mt. Gox era el exchange, no había discusión ni competencia. No hay pa' nadie, pa. Incluso salió en medios como Bloomberg y Reuters, y su CEO Mark Karpeles fue tratado como un referente del futuro financiero, pero por dentro la cosa era un desastre. Serias fallas de seguridad, falta de auditorías y una estructura que parecía más una web de los años 90 que una plataforma financiera global. Durante años, y repito, años, los hackers iban drenando fondos poco a poco sin que nadie se diera cuenta. Y cuando por fin detectaron el problema, ya habían desaparecido 850,000 bitcoins. En aquel momento valían unos 450 millones de dólares, pero hoy serían más de 50,000 millones. En 2014, la plataforma se declara en quiebra, miles pierden sus fondos y la confianza en Bitcoin queda golpeadísima. Y lo más loco de todo es que ni siquiera fue un gran hackeo de película, fue simplemente un sistema mal hecho que nadie vigilaba. Y así, Mt. Gox se convirtió en la primera gran caída de la historia cripto. Este es un recordatorio de que no importa cuán grande sea un proyecto, si no manejas tus criptos de forma segura, lo pierdes todo. Una moneda que te daba ganancias solo por tenerla, terminó explotando por dentro. Esto es Peores cagadas del mundo cripto parte 6. SafeMoon se vendía como el futuro de las finanzas descentralizadas. Una cripto que te daba recompensas literalmente por no venderla, porque cada vez que alguien vendía le cobraban una comisión, y esta se distribuía entre todos los que tenían esta cripto. En su momento parecía magia porque el precio subía, la comunidad crecía y como siempre los influencers hablaban de ella como si fuera la próxima gran revolución. Entre ellos estaban Jake Paul y algunos raperos estadounidenses, pero nadie hablaba de lo que se hacía cada vez más evidente, porque el sistema solo funcionaba si entraba gente nueva todo el tiempo, y en cuanto se frenó la entrada, el castillo de naipes simplemente colapsó. Y eso no es lo peor, porque se descubrió que los desarrolladores sacaban dinero del fondo de liquidez, y con ese
dinero compraban Lamborghini, relojes de lujo, casas y bueno, uno que otro capricho más. Finalmente, en 2023, uno de los fundadores fue arrestado y enfrentó cargos por fraude. Y lamentablemente, la gente que había comprado pensando que era una inversión segura y pasiva, terminó con un token que no valía nada. Este caso es llamativo porque SafeMoon no fue una estafa tradicional, fue un sistema planeado y construido para parecer brillante, pero sostenido solo por el hype. Millones de personas invirtieron en una criptomoneda que jamás existió. Esto es Peores cagadas del mundo cripto parte 7. OneCoin fue una estafa de proporciones históricas. Prometía ser el nuevo Bitcoin, pero más rápido, más rentable y accesible para todos. Su creadora, Ruya Ignatova, hablaba frente a auditorios llenos promocionando esta inversión. Incluso fue entrevistada por Forbes y apareció en la portada de una edición patrocinada. La gente entusiasmada compraba paquetes de educación financiera que venían con tokens que supuestamente tenían un valor que iba a dispararse. Pero aquí viene el giro, porque no había ninguna blockchain detrás. Todo era una base de datos privada que podía ser manipulada. Los precios se ajustaban internamente para que pareciera que la moneda subía de valor. Pero si tenías este token no podías venderlo libremente. Y cuando empezaron las dudas en 2017, Ruya simplemente desapareció. Y lo hizo literalmente. El FBI la puso en la lista de los 10 más buscados. Se manejan muchas teorías, algunos dicen que cambió de identidad, otros piensan que sus socios la desvivieron. Sea cual sea el caso, ella está prófuga desde entonces. Se estima que con esta moneda se estafaron más de $4.000 millones. OneCoin no solo fue una de las estafas más grandes de la historia, fue una obra de teatro a escala global. Una red que mezclaba coaching espiritual con inversiones cripto terminó en estafas y arrestos. Esto es Peores cagadas del mundo cripto parte 8. Este caso ocurrió en América Latina y lo tiene todo. Criptomonedas, promesas de libertad financiera, inteligencia espiritual y cárcel. Generación Zoe fue creada por Leonardo Cositorto, un tipo carismático que armaba eventos masivos y escuelas de coaching. Él decía que te enseñaba a vivir en abundancia y a invertir como los ricos. Pero detrás de este discurso había un esquema piramidal clásico. Ofrecía ganancias mensuales de hasta el 7.5% solo por poner dinero. Y como es común, si llevabas a más gente, ganabas más. Era entrevistado en canales televisivos de alcance nacional y salió en revistas argentinas presentándose como educador financiero y empresario. Pero en 2022 finalmente todo explotó. No había respaldo económico, no habían inversiones reales y lo que parecía un imperio educativo se derrumbó en cuestión de días. Entre tanto, Cositorto fue arrestado en República Dominicana, extraditado a Argentina y acusado de estafa y asociación ilícita. En julio de 2025 fue condenado a 11 años de prisión. Se calcula que se estafaron aproximadamente $590.000 de víctimas que confiaron en alguien que hablaba de espiritualidad mientras se llenaba los bolsillos. Mediante un proyecto que buscaba descentralizar las inversiones, casi destruye a Ethereum antes de empezar. Esto es Peores cagadas del mundo cripto parte 9. Las organizaciones autónomas descentralizadas, o también conocidas como DAO, fue uno de los grandes primeros experimentos de Ethereum. La idea era crear una organización sin jefes, sin oficinas y donde la gente votaba cómo se invertía el dinero común. En 2016 levantó $150 millones en Ethereum, un total récord en su época. La idea fue tan popular que el mismo Vitalik Buterin, creador de Ethereum, participó activamente del debate. Esta idea parecía el futuro de las finanzas, pero cometieron un error porque el contrato inteligente tenía una falla y un hacker la usó para vaciar los fondos poco a poco, y esto sin romper ninguna regla, solamente aprovechando un código mal escrito. El resultado fue tan grave que la comunidad tuvo que hacer algo sin precedentes: dividir Ethereum en dos cadenas, una Ethereum que devolvía el dinero y otra Ethereum Classic que siguió como si nada. Esto fue un parteaguas y marcó un antes y un después, y nos dejó una lección clarísima. En cripto el código es la ley, pero si el código está mal, la ley también lo está.
Un videojuego que decía que podías vivir de él, terminó perdiendo más de 600 millones por un solo descuido. Esto es Peores Cagadas del Mundo Cripto, parte 10. En pleno auge del 2021, Axie Infinity se convirtió en la gran promesa del gaming cripto. Un juego donde criabas criaturas digitales y ganabas dinero real. Miles de personas dejaron sus trabajos para jugar a tiempo completo, especialmente en Filipinas y América Latina. El caso fue tan particular que incluso fue mencionado en medios como la revolución de la economía digital. Todo funcionaba a través de una red llamada Ronin, que fue creada por los mismos desarrolladores. Era claramente mucho más rápida que Ethereum, pero también mucho menos segura. En marzo de 2022, un grupo de hackers robó las claves privadas de validadores clave del sistema y se llevaron más de 600 millones de dólares en Ethereum y USDC. Y lo más loco de todo es que el ataque fue atribuido al grupo Lazarus, vinculado al gobierno de Corea del Norte. El equipo de Axie tardó 6 días en darse cuenta. Sí, 6 días. Es como si nadie revisara las cuentas. Es así que el ecosistema se desplomó. El token perdió casi todo su valor y muchos jugadores nunca recuperaron lo que invirtieron. Axie claramente no fue una estafa, sino un proyecto real mal protegido. Y eso nos deja un mensaje claro. En el mundo cripto, la seguridad no es solo un detalle técnico, sino que es la base de todo su modelo de negocio. Y una segunda lección puede ser que no dejes tu trabajo solo para dedicarte a criar criaturas digitales.